Son las 6 de la mañana, 31 minutos. Vamos a un contacto nacional. Nos acompaña el cardenal Luis Gerardo Cabrera desde la ciudad de Guayaquil. Muchísimas gracias, cardenal, por estar aquí en la W para establecer un diálogo que nos parece importante, además muy oportuno, frente al pronunciamiento que hizo la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sobre el archivo de la pretendida ley titulada Libertad Religiosa. Lo calificaron como una ley peligrosa e inconstitucional. Esta propuesta fue impulsada por varios legisladores en la Asamblea Nacional y que realmente mucha gente y muchos críticos mencionaron de que no tenía mucho fundamento, pero hay un pronunciamiento ya que hizo la Conferencia Episcopal Ecuatoriana sobre esta pretendida ley que fue y ya pasó al archivo. Monseñor, ¿cuáles fueron o qué motivaciones se generaron en la Asamblea Nacional para hacer y llevar efectivamente a buscar tener una ley de esta calidad en el país? Buenos días y bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo quisiera compartir una opinión, ¿no?, más personal. Lo primero que yo quisiera recalcar es un poco lo de la importancia de esta ley, luego nuestros cuestionamientos y finalmente algo que pedimos para un futuro. En cuanto a la importancia de esta ley, nosotros en la comunicación que seguramente ustedes tienen, nosotros recalcamos que sí es importante, es necesaria una ley, se llamaba ley de cultos, ahora pusieron este nombre, pues ley orgánica de libertad e igualdad religiosa. Bueno, el título no. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Bueno, primero hay una frase del Papa Benedicto XVI que me viene a la memoria, que es muy importante. Recordar que la libertad religiosa, nos dice él, pertenece a lo más esencial de cada persona, de cada pueblo y nación. Entonces nosotros vemos que sí es necesaria una nueva ley. ¿Por qué? Algunos datos históricos que son importantes. La primera ley de cultos, como usted sabe, es del 12 de octubre de 1904, a partir de la Revolución Liberal, pues protagonizada por don Eloy Alfaro y toda su compañía. Luego la ley de cultos que apareció el 23 de julio de 1937, guiado por la Constitución de aquella época que había, 1929 me parece. Y teníamos un reglamento de ley de cultos en tiempo del presidente Emir Mawad en el año 2000. Pues bueno, digamos, entonces en estas condiciones sí se veía la necesidad de una nueva ley de cultos o ley de libertad religiosa. Lógicamente para nosotros ha sido siempre importante la Constitución actual de 2008. Hay varios artículos, pero uno de ellos que siempre nosotros hemos sacado a la luz de las dificultades es el artículo 76.8, en donde el Estado laico, subrayo la palabra laico, el Estado laico reconoce ya 5 derechos de la libertad religiosa. Les digo así rápidamente: por ejemplo, el derecho a practicar la fe, a conservar la fe, también a cambiar la fe, y hay un cuarto derecho que se llama profesar la fe en público y en privado. Quizás para mí ese es el más importante. Y luego puede vivir la fe individual y colectivamente. Y aquí es importante también recalcar lo que dice ese artículo, los deberes del Estado laico. ¿Cuáles son los deberes? Bueno, quiero que primero son todos aquellos que se aplican a los demás derechos, como eso de reconocer, respetar, proteger, garantizar y promover el ejercicio de sus derechos. Bien, todo eso para que se tenga presente. Luego nosotros también en el comunicado hacemos alusión al modus vivendi, que es un tratado internacional que se firmó el 14 de septiembre de 1937 entre el Estado del Vaticano y el gobierno ecuatoriano. Es un convenio internacional, no es entre la Iglesia Católica de Ecuador, no lo es. Y con ese
tratado es que nosotros hemos estado pues, llevando adelante nuestras obras. Bien, es un poco, digamos, luego para nosotros en el comunicado presentamos varios cuestionamientos, varias preguntas. Pero ¿cuál es el contexto? Pues es el público. En la presentación del proyecto de la Ley Orgánica de Libertad y Igualdad Religiosa, algunos miembros, parece 2 personas en concreto, pues de aquella Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional, se dirigieron a la Iglesia Católica en términos no apropiados. Lógicamente, eso es de conocimiento público. Pues por ese motivo es que nosotros en la comunicación señalamos algunos interrogantes. Decimos, bueno, ser católico es un delito, como para que enseguida se nos acuse de tantas cosas. Los católicos merecemos ese trato lesivo y despectivo. O sea, son preguntas que nos hacemos, ¿no? Y quizás para mí la tercera pregunta es la más importante. ¿Por qué no fuimos invitados a participar en el trabajo de elaboración de este proyecto de ley? ¿Por qué? No sabemos las razones por qué nos han excluido. Nosotros teníamos conocimiento de esta ley por otros medios, pero nunca se nos invitó a participar. Lógicamente, pues, terminamos una serie de preguntas con esta. Bueno, esta es una actitud democrática, y aquí el Estado es democrático, entonces, ¿por qué nosotros no? Se nos dijo. Pues en este contexto, en el comunicado, ¿qué hacemos nosotros? Indicamos nuestra presencia como Iglesia Católica en diferentes áreas sociales. Enumeramos algunas de ellas que también son de conocimiento público. La Iglesia Católica está presente en varias áreas de educación, de salud, varias obras asistenciales, orfelinatos, asilos, casas de acogida para mujeres que han sido violentadas. También participamos por invitación de las partes en momentos difíciles, conflictivos, inclusive a nivel social y político, que también ustedes lo conocen. ¿Qué hicimos ahí? Pues invitar al diálogo. Esa será nuestra posición, a la reconciliación, a la paz. Lógicamente, por eso concluimos, bueno, si esa presencia molesta, fastidia a varios actores sociales y políticos, pues ¿qué vamos a hacer? Nos asumimos esa responsabilidad. Bien, entonces, para nosotros, claro, el fondo, ¿cuál es la fundamentación de por qué estamos presentes ahí? Y la razón pues, es muy sencilla, porque para nosotros el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a nosotros mismos y el amor a la naturaleza son inseparables. Porque aquí viene el problema que muchas veces hay personas o grupos que creen que la Iglesia tiene que dedicar solamente a la parte espiritual, una especie de espiritualismo desencarnado. Pero la propuesta de Jesús no es esta. Ama a Dios, ama al prójimo. Y lógicamente, el amor luego se traduce en términos de justicia, de solidaridad, en términos de equidad también y de respeto a todos los derechos humanos. Entonces, esta es la motivación por la que nosotros, pues, sacamos, digamos, pues, pusimos así de cuestionamientos que el público lo conoce. Eso hasta ahí. Después podemos seguir hablando la última parte, que es lo que nosotros ya como Iglesia Católica seguiríamos mirando hacia el futuro. Ahora, Cardenal, hay una parte de esta propuesta que quizás es la que la ciudadanía no entendía, porque decían que parte de la propuesta que hacía la asambleísta correísta Esther Cuesta y que planteaba sancionar a las iglesias por emitir manifestaciones de carácter político o electoral. Además de esto, someterlas a auditorías de la Contraloría por el uso de fondos públicos asignados a estas organizaciones religiosas. Como que incomodó a un bloque de asambleístas, como usted manifestó, que hay un grupo de asambleístas que eran quienes propiciaban esta ley que querían ponerla en conocimiento del Pleno de la Asamblea, pero que esto ya ha quedado en el archivo. Pero tenía este trasfondo de evitar cualquier pronunciamiento, por ejemplo, en las homilías de carácter político, de que de pronto hacen los sacerdotes en las celebraciones de estas homilías. Bueno, en el Modus Vivendi, en ese tratado internacional, ahí está muy claro.
en el campo político, hablo de lo político. Ahí está claro que los sacerdotes, los obispos, no podemos ni debemos entrar en el campo de la política partidista, o sea, ser miembros de un partido o movimiento. Y me parece bien, porque en el momento que nosotros tomamos partido por uno u otro movimiento político, pues nosotros restringimos la acción de la Iglesia, porque pasamos a depender de la ideología, de la organización, de las decisiones de un partido político. Y por eso siempre se ha dicho que los sacerdotes, los obispos, los religiosos, nos mantengamos al margen de la política partidista. Eso está clarísimo. Y eso pues nosotros lo hemos observado. Pero otra cosa es la política que llamamos común. Esa política que tiende a buscar el bien común. ¿Y cuál es el bien común? La vida, la justicia, la libertad. Y lógicamente en este campo, pues ahí nosotros siempre hemos emitido también nuestra posición. Por ejemplo, ante la violación de algunos derechos humanos, o ante, por ejemplo, la explotación, el tema de la corrupción, que siempre se da, el tema de la pobreza. ¿Por qué? Porque son bienes comunes. Y pues nosotros tenemos una palabra. Nos hemos movido por Jesús. Jesús no se dedicó solamente a orar. Jesús, él, pues dio de comer a los hambrientos. Él curó a los enfermos. Expulsó demonios. Entonces ese es el modelo de nosotros para lo que hablamos de política. Pero, lógicamente hay temas de carácter ético. Ante, por ejemplo, la corrupción. O sea, no podemos quedarnos cruzados de brazos, no. Pero esa es una práctica que viene desde el Antiguo Testamento. Ya los profetas decían eso cuando había gobernadores que oprimían al pueblo. Cuando había gobernadores que explotaban al pueblo. Inclusive a los mismos jefes de reyes, los profetas son muy duros. Pensemos solamente en libros de Amós. Libro de Amós que habla de la justicia. Es un texto que si la leemos ahora, vamos a quedar con la boca abierta, sorprendidos de la forma como criticaba a los que gobernaban en esa época. Claro que sí. Entonces nosotros distinguimos en el campo político, repito, lo que es lo partidista, y ahí no entramos, que así tiene que ser, pero de la política común, o sea, del bien de los demás. O sea, si vemos a un pobre, es explotado, no podemos quedarnos todos de brazos. Por eso, fíjense, perdone que hable así rápidamente, el tema de los abusos de poder, abusos de conciencia, abuso sexual que se han dado dentro de la misma iglesia, nosotros hemos reaccionado. Poco a poco hemos tomado conciencia y defendemos a ellos. Y por eso ya, con Juan Pablo II, el Papa Benedicto, después del Papa Francisco, se llegó a esta frase, tolerancia cero, colaboración total. Es para decir que nos interesa, nos importa la vida y el acompañamiento de estas víctimas. Y nosotros, claro, reconocemos que algunos miembros, que se generaliza, ¿no? Los curas son así. Bueno, no. Hay algunos miembros, lamentablemente, que han cometido estos errores. Entonces, eso es sobre el tema político. Pues siempre habrá una voz, guste o no guste, según el gobierno de turno también. Aquí no está direccionado hacia un grupo particular. Eso sobre el tema política. El segundo tema que usted me dice, me parece bien, lo de cuando hay fondos públicos. Por ejemplo, hay convenios que se han hecho con el Estado. Cuando hablo del Estado, estoy pensando en el gobierno nacional o gobiernos seccionales también, las prefecturas, los municipios. Hay convenios para obras sociales, como es el tema de los vicariatos que también ha sido distorsionado. Hay un convenio ahí. Y lógicamente, cuando el gobierno entrega fondos públicos a las iglesias, en este caso, tiene el derecho y la obligación de auditar, claro que sí. Y nosotros tenemos la obligación legal y moral de dar cuentas de eso. Pero esos son fondos públicos, como dice la palabra. Pero lógicamente ya cuando hay propuestas de que no solamente los fondos públicos sean recibidos, sino los fondos que tiene la iglesia, que tienen que presentar las cuentas, los balances, entonces ya parece ya una intromisión. Una intromisión, en este caso se hablaba de la Contraloría. Yo creo que hay que distinguir bien. Si son fondos públicos, por supuesto, repito, tenemos la obligación, si es que hemos recibido, de dar cuentas. También por un principio ético de transparencia. Pero lo otro, pues, hablando de la Iglesia Católica, a veces hay ideas distorsionadas de que tenemos tanta plata, millones de plata, y los curas tienen plata, porque mire, uno dice, sabe los ingresos, sabe de dónde vienen,
viene de la gente sencilla, de gente pobre. Y ahí las limonas dominicales, y ahí vienen los ingresos. Lógicamente que internamente nosotros tenemos elementos de control. No es que el cura usa y abusa, no, no, no. Nosotros en cada parroquia tenemos un consejo económico. Tenemos un consejo económico. Y tenemos la obligación de dar cuentas a quién, a la comunidad, pues, a las personas que nos han dado ese dinero. O si hemos recibido, por ejemplo, donaciones de alguna persona, igualmente nosotros tenemos la obligación moral de decirle, mire, recibimos tanto de usted y en esto hemos gastado. De tal manera que la transparencia interna ya existe. Nosotros en la arquidiócesis tenemos el Consejo Gubernativo de Bienes y cada año presentamos los balances. Aquí en Guayaquil, por ejemplo, tenemos varias obras sociales y en cada obra social tenemos auditores cada año. Pues hay que decir también que lamentablemente han robado muchas personas. ¿Y qué han robado? El dinero de la gente pobre. Y eso no está bien. Eso ahí sí yo me opongo radicalmente cuando alguien pues ha robado ese dinero que la gente nos ha dado. Un dinero que significa esfuerzo, trabajo. Yo utilizo una palabra que no es apropiada, lo digo así, decimos los dineros de los pobres son sagrados, intocables, que representa el sudor, la vida. Nosotros no podemos malversar esos fondos o peor acumular. Y se han dado casos, también es cierto. No podemos decirlo. Por eso las auditorías, por eso los controles y balances. Entonces, bueno, en estos campos, como ve usted, tanto el financiero como el político, nosotros nos orientamos por estas vías. Ahora, cardenal, esta restricción que pretendían ponerse a través de esta ley, ¿estaría vulnerando la libertad de expresión, de conciencia de los religiosos? ¿Usted cree que, por ejemplo, también si es que esto se llegaba a poner en vigencia, se restringía también participación de sacerdotes dentro de debates políticos? Bueno, yo creo que, digamos, como le decía, hay una serie de deberes del Estado, que lógicamente el Estado laico, insisto, el Estado laico, que tiene ahí, como decía, de reconocer, respetar, defender, promover los derechos. Lógicamente, pero ahí nos dice que tienen que controlar, que tienen que inclusive manipular. Lógicamente, si aparecen esas palabras que están por ahí, el control, el ente rector, y pues va a imponer sanciones, lógicamente hay que ver qué tipo de sanciones, bueno, ahí habla desde multas hasta la eliminación. Lógicamente se dice, ¿cómo es esto? En el fondo, ¿qué se pretende con esto? Por eso es un proyecto que hay que estudiarlo, revisarlo y ponerlo pues como tiene que ser, ¿no? Lógicamente que de lo que uno deduce, entonces dice, bueno, ¿a dónde apunta esto? ¿Quién juzga al final? ¿Quién dice que es una acción política o no? ¿Quién juzga? Pues lógicamente si dejamos que sea el ente rector, el Estado, lógicamente el Estado puede hacer un juicio y decir, señor, esto es un acto político, por lo tanto está sancionado, usted se va a la cárcel, tiene que pagar la multa, simplemente esa institución desaparece. Mire, esos son los riesgos están ahí. Y esos no son riesgos imaginarios, es que ya se han dado en el regímenes sobre todo de carácter totalitario, sean de derecha o de izquierda, fíjense, ¿verdad? Aquí hay que ser también honestos. También en regímenes de derecha, de esos partidos extremas se llama, también se ha dado esto. Y a veces muchos sacerdotes han sido condenados a la muerte. Bueno, solo por poner un nombre nada más, ¿no? San Oscar Romero. ¿Quién lo juzgó? Bueno, y si vamos a la parte ya nuestra cristiana, ¿quiénes le juzgaron y le condenaron a Jesús? Pues fueron las autoridades religiosas de la época, las autoridades políticas de la época. Mire usted, por eso lo condenaron a la cruz. Pues claro que es un riesgo, es un peligro, a partir de lo que ya se ha dado. Hay regímenes donde la iglesia no tiene la voz, y si levanta la voz lo cae enseguida. Yo puedo hablar desde mi testimonio, porque yo he estado en algunos de esos países donde la iglesia está restringida. Hay una ministra o un ministro de culto que sabe más que el obispo quiénes son los sacerdotes, dónde están, qué han hecho, con señas, como decimos, todo eso. Entonces, hay ese peligro, claro que hay ese peligro. Por eso nosotros decimos, miren, estén atentos. ¿Qué se pretende con eso? Silenciar, acallar la voz,
O sea, ir contra la libertad de religión, la libertad que tenemos todos los creyentes, ¿no? Para levantar la voz en un momento determinado, para que las personas que están gobernando hagan la cuenta de que están obrando mal, pues, que están yéndose contra principios, yo digo, fundamentales del ser humano, en este caso de la libertad de religión. Pues esa es mi lectura, mi interpretación. Por eso nosotros no podemos permitir que ningún gobierno de turno, sean izquierdas, extremas, moderadas o derechas, extremas o moderadas, pues ya vuelvan a controlar. Lógicamente para nosotros tenemos toda una historia. Mira lo del modus vivendi, perdónenme que habla allá. A nosotros como Iglesia Católica es una carta importantísima, porque con ese modus vivendi la Iglesia ecuatoriana recobra su libertad para poder realizar sus obras. Es que es así. El dato histórico muchas personas no la conocen, porque hay que remontarse al famoso patronato real de India, donde prácticamente el poder de los reyes, que después pasó al poder político de los gobiernos republicanos, pasó a los presidentes, donde ellos eran los que hacían y deshacían. Te pongo solo un ejemplo. ¿Quién fue el que pidió la creación de la diócesis de Guayaquil? ¿Quién pidió? Y se no fue, que no había conferencia episcopal. No fue un obispo. Pidió el señor presidente de la República, Vicente Rocafuerte. Mire, y él pues no era tan católico que digamos, pero como presidente de la República, como tenía esa prerrogativa, lo hizo. Pues por eso el modus vivendi es importante para nosotros. Es importante, es necesario conversar de eso, para que no siga, son los privilegios de la Iglesia Católica. No tiene ningún privilegio. Aquí son derechos a ser libres. Pues por ahí va, repito, mi reflexión sobre este punto. Cardenal, quisiera ya al cierre de esta entrevista un mensaje a la nación. Estamos a las puertas, efectivamente, de decidir a mandatario o mandataria al frente del destino del Ecuador para los próximos 4 años. Yo creo que es un momento importantísimo que está viviendo la patria. ¿Cuál sería su mensaje a la nación? Bueno, yo para concluir este tema de la libertad religiosa, pues yo lo único que te diría es que se respeten nuestros derechos como Iglesia Católica. No pedimos privilegios, recalco esto. Esperamos que para la elaboración del próximo proyecto pues nos inviten. Al fin y al cabo, aún somos mayoría, pero se escuche nuestra voz. Algo podremos ofrecer también, lógicamente. Y también pedimos a los candidatos, en este caso, que no se manipule la fe, que no se utilice como un instrumento a favor o en contra de los partidos políticos. Eso para actuar. Y lógicamente volvemos nuevamente pues al mensaje. Estamos nosotros en el año de la esperanza, el Papa Francisco nos ha invitado. Entonces la invitación, o mejor dicho, la propuesta de eso puede hacer hombres y mujeres de esperanza, a seguir trabajando. A los problemas siguen ahí, gravísimos, los problemas de la pobreza, de la corrupción, de la violencia. Esos son los grandes problemas que invitamos también a los señores políticos y candidatos a sentarse y pensar en el pueblo, y no tanto en sus intereses personales o de partido, que son legítimos, nadie niega, en esos problemas grandes. Y finalmente, pues, recalcar lo que ya nosotros hemos estado haciendo y lo insistiremos, invitar al diálogo. Saber que somos personas pensantes, personas con corazón grande, que sentimos, nos duele el dolor del otro, y también personas con capacidad para tomar decisiones y ir adelante. Yo creo que el diálogo orientado hacia la paz, hacia la reconciliación, hacia el perdón de los ecuatorianos, yo creo que sí, siempre serán válidos para nosotros. Así que gracias a ustedes por esta oportunidad, y que Jesús, Él tiene un proyecto maravilloso, extraordinario que nos propone, que a Él también que nos acompañe, nos guíe en los momentos difíciles que vivimos, pero siempre con la luz de la esperanza encendida y que nos siga iluminando. Muchísimas gracias al cardenal Luis Gerardo Cabrera por habernos permitido tener esta entrevista en donde hemos hablado sobre una pretendida ley que se volvió controversial en estos últimos días, la Ley Orgánica de la Libertad e Igualdad Religiosa, que terminó ya yendo al archivo por parte de quienes habían propuesto en la discusión de esta ley. 6:55 a.m, momento de una pausa publicitaria aquí en el espacio informativo de la hora clave, la voz de los que no tienen voz.
La W, 24 horas al pie de la información.